Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Buenas profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, vamos a iniciar la reunión de la fecha. Estamos desarrollando el curso de Fundamentos de Contabilidad y estamos en la semana 1, en la cual nos corresponde hablar acerca de la empresa. Ayer hablamos un poco, ¿no? Acerca de la empresa, la definición, la finalidad, consideraciones previas antes de iniciar un negocio y también las formas de iniciar un negocio. Así que vamos a continuar con ese tema. Voy a pasar a compartir en la pantalla. A ver. Ok, entonces vamos a continuar con este tema. Y ayer estuvimos hablando de la definición, ¿no? Hemos hablado también de la diferencia. Hemos diferenciado los servicios de los bienes físicos. También hablamos de los fines de la empresa, de los 7 M's de la empresa. Acá hablábamos de consideraciones para constituir una empresa. O sea, antes de crear una empresa, necesitamos hacer un estudio de mercado. Decíamos que hay que saber cuánto de demanda existe, ¿no? Porque si ya hay una cantidad suficiente de oferta y poca demanda, cuando creamos una empresa más, el precio va a caer, ¿no? Baja el precio porque hay una sobreoferta. También tenemos que ver, pues, quiénes son los que están vendiendo actualmente, o sea, cuál es la oferta actual y qué va a ser nuestra competencia, o cuál va a ser la potencial, o sea, posibles competidores que también están tratando de ingresar al mercado. Entonces, el mercado es digamos, es la confluencia de la oferta y la demanda, ¿no? Oferta y demanda. Si hay sobreoferta, significa que hay más producto ofertado que la demandado. Por lo tanto, los precios caen. Si es a la inversa, hay una demanda insatisfecha, lo cual implica pues que hay más demanda que lo que se viene ofertando. En ese caso, sí convendría, ¿no?, crear una empresa para cubrir esa demanda insatisfecha. También hay que ver la tendencia de la oferta. Por ejemplo, algunos bienes pueden caer en obsolescencia, ¿no? O podemos decir también que el número de habitantes de cierto país no crece en el tiempo, por el contrario disminuye,
Entonces, si vendemos productos que tienen que ver con el número de la población, la tendencia en el tiempo es a la disminución. Entonces, para poder averiguar todas estas tendencias, ¿no? Y también hay que averiguar cuál es la estrategia comercial que usan los vendedores. Todo ello necesitamos averiguar cómo es el mercado. Otro aspecto que también hablamos ayer era respecto al financiamiento. Para crear una empresa necesitamos dinero, o lo que se llama en términos generales capital, ¿no? ¿De dónde va a sacar capital? Claro, lo tradicional es que los dueños aporten el capital, pongan el capital, pero muchas veces no es suficiente. Pues además de poner capital propio, tendrá que buscar préstamos o quizá compra el crédito, pero si eres empresa nueva y no tienes, digamos, credenciales, pues difícil que tengas un crédito, ¿no? En cambio, las no convencionales es para ciertas actividades, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Internacional, pues podrían apoyar a ciertas actividades, igual que las ONGs, ¿no? De esto ya hemos hablado, estábamos acá. A ver, acá vamos a detenernos un poco. Formas de empezar un negocio. Seguramente todos ustedes quisieran tener una empresa, un negocio, ¿no? Es la idea. Entonces nos preguntamos, ¿y cuáles formas tenemos para poder empezar? Entonces la primera es crear una empresa nueva, ¿no? Entonces decidimos crear una empresa nueva, con un giro de negocio que hemos decidido y que ya existe en el mercado. O sea, por ejemplo, farmacia ya hay, ¿no? Pero puedo crear una nueva farmacia. O pollerías, o cevicherías, o bodegas, o lavado de vehículos, no sé, pues, ¿no? Infinidad de giros de negocios que existan y yo creo uno más. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos cuantificar los recursos que necesitamos, es decir, cuánto de capital necesito, ¿no? También puedo identificar los riesgos, cuáles son mis riesgos, ¿no? Y, seguramente, bueno, al menos yo he observado por el lugar donde vivo, eh, pues hay una construcción hecha para tienda, ¿no? Entonces, una vez que terminaron la construcción, pusieron un restaurante, ¿no? Un restaurante. Pero al poco tiempo, creo al mes y medio, ya estaban cerrando porque no había clientes, ¿no? Y luego pusieron una pollería ahí en el mismo lugar. Y también funcionó pues un mes, 2 meses, también cerró. Y, y por último, ahora han creado una farmacia y más bien la farmacia todavía está ya más tiempo, claro, por esto la pandemia y todo ha tenido éxito, ¿no? Se dan cuenta. Y así, o sea, ustedes pueden observar simplemente la cantidad de negocios que ponen y luego cierran, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? De que no tenga acogida, pues. No. También ustedes notarán, eh, si son un poco observadores, van a notar que en el caso de los restaurantes, como que cada uno tiene una sazón diferente, ¿no? Los restaurantes, incluso las pollerías, ¿no? Entonces cada uno tiene algo diferente, ¿no? Entonces hay pollerías que podrían estar cerca, ¿no? Media cuadra, quizá a una cuadra de distancia, y cada uno tiene su clientela, ¿no?
Por ejemplo, observo que una pollería vende su producto, el cuarto de pollo lo vende creo que a 7 soles. Y hay otra pollería que está a media cuadra que lo vende a 12 soles. ¿Se dan cuenta? Esto prácticamente casi el doble del precio, ¿no? Pero cada uno tiene sus clientes. Pues, incluso el que vende más caro tiene más clientes. ¿Ven? Entonces hay ciertas, en ese caso, me parece que tiene que ver con el sabor, con la forma que cada establecimiento pues define, ¿no? Supongo que tendrá sus secretos de aderezarlo, de prepararlo, etc. Entonces hay una serie de riesgos ahí, de fracasar, ¿no? En una empresa nueva. Pueden identificar también crecer gradualmente, ¿no? Claro, o sea, primero con un establecimiento pequeño, quizá tiene acogida, necesita un ambiente más grande, entonces ya pues alquila un local mucho más grande, o abre una sucursal, ¿no? O otra tienda. Entonces ese es el crecimiento gradual. Ahora, esa es la primera alternativa, crear una empresa nueva totalmente, pero con giro de negocio conocido. Una segunda alternativa para crear una empresa es el traspaso. También existe esto, ¿no? Leemos algún aviso por ahí que dice se traspasa un negocio. Por diferentes razones, pues, ¿no? Quizá el propietario ya no va a vivir en la ciudad y se va a otro lugar. O puede ser que, ¿no? Que el dueño ha fallecido y sus hijos ya no quieren, pues, continuar con negocios. O sea, puede haber diversas razones por las que se traspasa un negocio. O simplemente tiene apuros económicos, qué sé yo, ¿no? Entonces ya hay un negocio. O sea, se vende un negocio establecido en funcionamiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que el negocio ya cuenta con prestigio, es decir, ya es conocido, ya tiene clientes y por lo tanto también ya tiene una localización adecuada. ¿Cuál puede ser el riesgo? Las causas de la transferencia de negocios por parte de los propietarios anteriores. Claro, si son causas, ponte que alguna oportunidad, ¿no? Decían, están traspasando un negocio de cabinas de internet. Ya, ok, ya tiene clientes, tiene ubicación. El problema allí, pues puede ser que las máquinas ya están como que obsoletas, ¿no? Ya están obsoletas y por lo tanto va a requerir una inversión, ¿sí? Va a requerir una inversión. ¿Me captan? Entonces habría que evaluar eso. Pero existe, ¿no? Y también existen las compras. Pues. O sea, viene una gran empresa y compra la competencia. Por ejemplo, ahí teníamos a Bacus, ¿no? Sí, ¿alguien quiere intervenir? Sí, profesor, eso se denominaba holding o algo así, ¿no? A ver, holding. El holding ya es un conjunto, un grupo, pues, ¿no? Un grupo de empresas. El holding es un grupo de empresas, gestiona en grupo.
Claro, ya tienes varios giros, como por ejemplo acá no está el Grupo Romero, pero el Grupo Romero tiene banco, tiene, claro, acá aparece algo, ¿no? Edificar mi banco, el banco de crédito, es todo del Grupo Romero. Tiene un conjunto de empresas. Pero acá a modo de ejemplo, ¿no? Bacus, por ejemplo. Bacus, eh, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar hace años cuando Pilsen Callao y Cristal eran empresas diferentes, ¿ya? Pilsen Callao es producido o era producido por la llamada Compañía Nacional de Cerveza. Tenía plantas básicamente en Callao, pues, ¿no? En Colonial y en Sanz Peña, sus fábricas. Eh, y Bacus, por su parte, tenía su fábrica en Rímac y luego hizo en Ate, me parece, su planta. Pero eran dos empresas peruanas compitiendo por el mercado peruano y era una competencia dura, digamos, ¿no? Y hasta tal punto que Pilsen, o sea, los dueños de la Compañía Nacional de Cerveza decidieron vender sus acciones, pero querían venderlo en secreto porque como que era su rival clásico, los dueños de Bacus, ¿no? Pero resulta que Bacus, a través de un agente de bolsa, se presume también incógnito, compró las acciones de la Compañía Nacional de Cerveza y se convirtió en monopolio. Porque además, Compañía Nacional de Cerveza, que su marca era Pilsen, ¿no? Su marca estrella, claro, Pilsen Callao, pero también Pilsen Trujillo era de ellos, ¿ya? Y Garza Real no era. Pilsen Trujillo, me parece que esos dos eran. Luego, Bacus, pues su marca era Cristal, ¿no? Su marca líder, cerveza Cristal. Pero también tenía cerveza San Juan, me parece, por la Selva, y Garza Real por Chiclayo, me parece que tenía esa marca. Y Cusqueña y Arequipeña eran otras empresas. Pero Bacus empezó a comprar a todas, ¿no? O sea, Bacus, una vez comprado a Compañía Nacional de Cerveza, también compró a Cusqueña y compró a Arequipeña. Y como Pilsen Trujillo también era de Pilsen, también le pertenecía, y así que se volvió como monopolio en el Perú. Luego entró Ambev, ¿no? Entiendo que era una empresa brasileña, a competir al mercado peruano. Y al final, SAP-Miller, entiendo que compró todo, ¿no? Entonces es un monopolio ahora. Monopolio. AB InBev cerró compra de SAP-Miller por 107,670 millones. Esto fue el 12 de noviembre de 2015. A ver, el Grupo El Comercio, que es dueño de Canal N, del periódico El Comercio, del Trome, de Perú 21, de Gestión, de no sé qué, de Publimetro, de América Televisión, del periódico Correo, de Ojo, de Bocón, Ajá. Entonces todo esto ha ido comprando, pues, ¿no? El Grupo del Comercio ha ido comprando poco a poco y se ha hecho de lo que llaman concentración de medios. Por acá está el Grupo RPP. Incluso entiendo que ahora RPP pertenece al Grupo del Comercio. Pero ahí, miren, acá tenía radioprogramas, Radio Capital, Estudio 92, Oxígeno, o sea, un conjunto de emisoras. La República también tiene el Popular Libero, el grupo ATD, ATD HD, ATD+, ATD Sur,
PHD, y acá también otro canal. Esto lo que quiero hacer notar es que se compra, ¿no? Una empresa en funcionamiento. Se compra. Una tercera alternativa es empezar con una idea totalmente novedosa. Este ya es un invento, ¿no? Tendrían que inventar algo nuevo. Un invento nuevo. ¿Qué podrían inventar? Algún producto novedoso. Ayer les ponía estos ejemplos. Si buscamos en internet por inventos curiosos, seguramente va a haber muchos más, ¿no? Claro, algunos resultan útiles, quizá otros no tanto, ¿no? Imagino que, por ejemplo, este plato solo servirá para comida sin líquido, ¿no? Porque si, por ejemplo, sirves una sopa acá, puede que se derrame, ¿no? Tendrá sus limitaciones. O una cortina con este tipo de imágenes, o sea, una imagen, ¿no? O un mueble así. En fin, entonces si inventan un producto nuevo, por ejemplo, en el caso de la pandemia, cuando empezaron a usar mascarillas, ha habido gente que ha confeccionado mascarillas de todo tipo, con diseños de todo tipo, ¿no? Y también vi que estaban vendiendo una especie de una tira de plástico que era para colocar la mascarilla a la nuca en lugar a las orejas. Y así van creando cosas, ¿no? Entonces, si creamos un producto nuevo, podemos crear una empresa, pero con base a ese producto. Y si pega el producto, tendrías un gran éxito, ¿no? Acá dice espectacular éxito. Pero también tienes un riesgo de fracaso muy alto. Muy alto. Ahí están los inventos curiosos. Esto, por ejemplo, me llamó la atención de que crearon una Imelda se llama la marca, postres a la medida desde tu laptop o celular. O sea, usted entra a la página web, ahí te ponen una lista de ingredientes y usted contrata su pastel y escoge qué ingredientes quiere que le pongan, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que usted ha escogido, se lo preparan y ya está. Esto es postre a la medida. Cuarta alternativa. Alternativa 4. Implica ser concesionario. Ser concesionario. A ver, un voluntario para leer. Adelante. Ser concesionario implica que el productor o concedente debe entregar el bien en el local del concesionario y sin compromiso contractual alguno, responsabilizándose por la custodia más que por la realización del bien. Es decir, si el bien se vende, el concesionario tiene derecho a un margen de utilidad.
De lo contrario, de lo contrario, el producto será devuelto. Ventaja que no se requiere invertir en mercaderías y desventaja está supeditado a la variedad de productos del concedente. Así es. Ejemplo típico de concesionario, incluso ponen, ¿no? Concesionario Toyota, concesionario Nissan. Entonces hay unas tiendas que ofrecen el producto, estos vehículos, pero estos vehículos son de los de la empresa fabricante, digamos, ¿no? Entonces exhiben y venden, si logran vender, recién compras. Y si no logras vender, lo devuelves, ¿no? En esa perspectiva, pues la ventaja es que no inviertes en mercadería. Claro que tienes que tener un local, ¿no? En el que tienes que exhibir la mercadería. Y cada vez que logras vender, recién compras. Ahora, ser concesionario te exigen que seas pues exclusivo, ¿no? O sea, no puedes ser concesionario de Toyota y de Volkswagen al mismo tiempo, o sea, tiene que ser exclusivo. Y por lo tanto, estás supeditado a la variedad de productos que te ofrece la empresa. ¿Se entiende esta modalidad de ser concesionario? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, adelante. Buenas noches, profesor. Una consulta. En lo que es concesionario, solo invertirías por el local nada más, ¿no? De venta o distribución. Claro, tienes que tener el local y las autorizaciones municipales, todo pues. Ujú. Ok, profesor, gracias. Eh, Cuarta forma de crear una empresa, cuarta forma, esto es la franquicia. A ver, voluntario para leer. Adelante. Acceder a una franquicia. Una franquicia es una modalidad contractual por la cual una empresa matriz se compromete a permitir a una empresa local comerciar, producir o brindar un servicio según sea el caso, bajo ciertas condiciones de calidad y oportunidades específicas, a cambio de una franquicia o participación de las utilidades. Ventajas: usufructo de la marca, apoyo del franquiciador en gestión del negocio, asesoría en producción, comercialización, presentación y marketing de los productos. La desventaja es que el inversor está condicionada al franquiciador, casi en todos los aspectos del negocio. Ok, se entiende. O sea, la franquicia es que un negocio exitoso, ¿no? Que ya tiene una marca posicionada en el mercado, eh, lo va a ceder su saber hacer, ¿no? O sea, le va a ceder pues en un manual, hace especie de manuales y mediante un contrato le cede el uso de la marca y además le transfiere o le cede el uso del saber hacer, lo que llaman el know-how, ¿no? El know-how, el saber hacer. Y a cambio hay que pagar una regalía y en algunos casos también hay que pagar el derecho llave, que es como tu ingreso al grupo, ¿no? Un dinero como ingreso al grupo, que es el derecho llave, luego hay que pagar regalías mensuales, que puede ser
un porcentaje de las ventas. En el Perú, estas son franquicias solo peruanas, porque a nivel mundial hay franquicias, son miles que existen, ¿no? Por ejemplo, McDonald's, esto de las pizzas, todas estas son franquicias. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, usted, ¿no? O sea, usted dice, voy a crear acá, ponte que quieres crear un McDonald's, ¿no? Por tu barrio, por tu ciudad. Entonces vas en los dueños o la empresa encargada de las franquicias y pues tendrás que pagar un derecho de llave y firmas el contrato y tienes que construir o adecuar tu local al estilo de ellos, con los colores, con la marca. Los muebles también tienes que comprar igual, ¿no? Porque ya tienen definida la forma de los muebles, el color de los muebles, incluso cómo se organiza el local, todo. Porque la franquicia es una clonación, o sea, estás clonando un negocio exitoso. El hecho es que ya incluso te entregan manuales cómo vas a preparar los productos, cómo lo vas a vender, etc. Eso es. En el Perú, yo hice un trabajo de investigación hace tiempo y detecté franquicias que se han internacionalizado, franquicias peruanas, ¿no? Esta, por ejemplo, es Argentum Perú SAC, es la empresa, pero su marca es talla 925 y su producto es joya de plata. Que inició sus operaciones en 2006 y su primera franquicia celebró en Chile, ¿no? O sea, franquició su negocio a Chile. Sabormanía, SAC es la empresa, la marca se llama Mi Propiedad Privada, este es un restaurante de pescados y mariscos y tenía una franquicia internacional al 2011, ¿no? Inició operaciones en el Perú en 2002 y ya en 2011 ya pudo celebrar una franquicia en el extranjero. 5 Millas SAC es la empresa, tiene varias franquicias, varias marcas, digamos, Astrid y Gastón, La Mar, Tanta y otras más tiene. Este restaurante, cevichería, comida peruana, y esta tiene franquicias, miren, en el extranjero, ¿no? Astrid y Gastón tenía el 2011 8 franquicias, La Mar 12. Y el 2007 eran 4 y 5, o sea, en el tiempo ha ido creciendo. Alimentos San Charbel SAC, su marca heladería 4D, heladería y cafetería, tenía una franquicia en el extranjero. Y acá también, al 2007 una, al 2011 seguía con uno. Bembos SAC, su marca es Bembos, que vende hamburguesa parrilla. Tenía 2 en el 2007 y 4 en el 2011, franquicias internacionales. Inversiones Kiyashi, su marca es Rockies, pollo a la brasa. También tiene franquicias en el extranjero. Kerfusie SAC, la marca es Osaka, restaurante, tenía 2 franquicias en el extranjero. Segundo Muelle SAC, su marca Segundo Muelle, pescados y mariscos, también tiene franquicias en el extranjero. Servicio de franquicias Pardos SAC, Pardos Chicken, que es nuestro restaurante. 3 franquicias en el 2011. Grameco SAC, Rosatel es su marca. ¿Y cuál es su negocio? Mensajería con rosas, perfumes, licores. O sea, usted lo contrata, ¿no?, vía internet, paga y
ellos llevan pues flores a domicilio, ¿no? Regalos con perfumes, con licores. 4 franquicias ya tenían en el extranjero de 2011. Alert Perú, China Wok, comida rápida, ¿no? Esto de las chaufas, ¿no? Incluso lo encontramos en supermercados esto. 43 franquicias. Se encuentra, ahora esto es hablando de las empresas peruanas que han logrado celebrar contratos de franquicia con personas en el extranjero. Es decir, un extranjero a celebrar contrato para que clone su negocio, ¿no? Y lo opere en el extranjero. Bien, entonces ahí tenemos 5 formas de crear una empresa. A ver, ¿qué comentarios tienen jóvenes? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Están parcialmente de acuerdo? ¿Hay alguna otra opción? Adelante, José. Bueno, profesor, creo que sí estoy de acuerdo con los 5 puntos que ha presentado usted. Además, quería preguntarle me quedé con la duda de cómo obtener financiamiento o inversión de la embajada, que creo que vi ahí la PPT. Bueno, en el tiempo, digamos, existe pues lo que se llama cooperación internacional, ¿no? Cooperación internacional que consiste en que los países ayudan a los otros países, o sea, envían fondos. Entonces esto lo pueden enviar a través de la embajada o a través de organismos, llamémosle, propios del extranjero. Por ejemplo, Estados Unidos tiene USAID, ¿no? ¿Han escuchado USAID? Que es Alianza para el Progreso, creo que es su lema, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, dicen, vamos a cooperar con el Perú en la lucha contra las drogas, ¿no? Y para lo cual estamos destinando, por decirle, 5 millones. En esa cooperación, muchas veces, claro, no todo es pues para apoyar a la empresa, sino mucho de ese dinero vuelve a Estados Unidos. Como a través, por ejemplo, hay que contratar aviones o hay que contratar expertos para lucha contra las drogas y a quién contratan empresas americanas, ¿no? O expertos americanos. Entonces la plata vuelve a ellos, finalmente. Pero ellos dicen que estamos cooperando pues con el Perú. Pero hay una parte de ella
que podría servir, por ejemplo, cuando dicen hay que hacer cultivo alternativo, ¿no? O sea, ¿por qué los agricultores siembran coca? Porque tienen necesidad de subsistir. Entonces, hacer sustitución de cultivo, es decir, hay que decir a los agricultores, si ellos cambian de cultivo, nosotros le vamos a apoyar, ¿no? Le vamos a financiar, ponte la semilla, la asistencia técnica, y también le damos facilidades para que lo pueda exportar a Estados Unidos y vender su producto. Ya, en ese marco podría haber fondos de ese tipo, o sea, hay que averiguar, ¿no? En el caso peruano existe el APSI, ¿ya? APSI, Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Entonces, ustedes ingresan a APSI, ¿dónde está? Entonces, esta no es la página, esta es, ¿no? Directa. Acá está, página de APSI, ¿ya? Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Acá dice, la República de la India realiza donación de medicinas para enfrentar lucha contra el COVID. Entonces, toda cooperación internacional tiene que pasar por APSI. Entonces, esta es como la entidad del Estado, ¿no? Que finalmente o sea, no puede entrar directo, pues tiene que pasar por el Estado, ¿no? Entonces, acá tenemos países, organismos, por ejemplo, aquí está la banca de desarrollo, pero entremos a países. Ahí está, frentes cooperantes, dice, ¿cuáles son? Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Chile, etc., ¿no? Estas son las frentes cooperantes. Que cooperan con el Perú. Algunos se preguntará, ¿y cómo? ¿Qué cosa hace? ¿No? Fondo Perú-Alemania, deuda por desarrollo, por ejemplo. No hay nada acá. No sé si es por mi internet. Acá sí hay, ¿no? Perú, bueno, creo que está en alemán. Lo vamos a poner en español. Claro, esta es la agencia alemana de cooperación. Acá dice, Alemania está ayudando a Perú a alcanzar sus ambiciosos objetivos climáticos y de biodiversidad y sus compromisos voluntarios con el contexto de Agenda 2030 y su candidatura para ser miembro de la OCDE. El trabajo de la Agencia de Cooperación Alemana puede resumirse en 3 grupos. Dice, política ambiental y protección, uso sostenible de recursos naturales. Los temas abarcados van desde las condiciones legales, organizativas, hasta uso sostenible de bosques, por ejemplo acá, ¿no? Establecimiento de área protegida, seguro contra riesgo climático, medidas para mitigar el impacto del fenómeno meteorológico, también sobre desarrollo sostenible ante el cambio climático en sectores tradicionales como fomento de energía renovable, eficiencia energética, en el agua. También habla de democracia, mira, sociedad civil y administración pública. El trabajo se centra en la modernización de la administración pública a través de la agilización de procesos, digitalización y personal calificado, lucha contra la corrupción. Y así, o sea, tendríamos que buscar, ¿no? Si es que hay algo que nos interese, pero el hecho es que hay cooperación internacional. Y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional es que centraliza todo.
también el Banco de Desarrollo que dice acá, ¿quiénes están? Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento. Ahí tenemos. Corporación Financiera Internacional. A ver, tenemos acá, CAF. ¿Qué tenemos? Bueno, acá hay cursos también, conferencias, convocatorias. Investigación. Este es de Colombia. Ok, es decir, estas fuentes de financiamiento no convencionales, como su nombre indica, lo hemos puesto porque, o sea, no va a financiar todo tipo de empresas, pues, ¿no? O sea, si financian alguna actividad puntual, porque tiene un propósito puntual, por ejemplo, en lucha contra la pobreza, o cuando dicen hay que financiar emprendimiento de mujeres, ese tipo de cosas. Esto de no convencional, no es que, repito, no es para todas las empresas. Es como que se buscan qué tipo de actividad podría merecer el financiamiento, ¿no? De una ONG, de una embajada. Habría que hacer una búsqueda. ¿Ok? Por ahí va la información. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. ¿No hay preguntas? ¿Es el micrófono o no? Sí. Todo claro, profesor. Todo claro. Sí, profesor. Ok, vamos a continuar. Clasificación de las empresas. ¿Cómo podemos clasificar a las empresas? Uno, según la función económica. Bueno, esta es como una propuesta, ¿no?, que hacemos de clasificación. Ustedes tienen que entender que a nivel universitario nada es absoluto, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, viene acá y dice, no, el señor está equivocado, esto no se clasifica así. Bueno, tendrá sus razones. Lo importante es que lo que proponemos tengamos que tener argumentos en que sustentan, ¿no? Considero que la función económica es como lo más general, ¿no? Por ejemplo, cuando digo empresa industrial, bajo ese término podría encajar muchas empresas industriales, o sea, diversas industrias, quiero decir. Y cuando digo empresa comercial, también diversidad de giros de negocio comercial, ¿no? Por ejemplo, una ferretería es empresa comercial, una farmacia, ¿qué más puede ser? Una bodega, una librería, una zapatería, en fin, ¿no? Hay una cantidad enorme de empresa comercial. Igualmente tenemos empresas industriales de todo tipo y empresas de servicios también. Entonces, en general podemos distinguir a las empresas, ¿no? Si tenemos, si nos dicen, a ver, clasifica esta empresa, pues podríamos clasificar, bueno, esto es industrial porque transforma, pues, ¿no? O sea, una materia prima lo transforma en un nuevo producto y lo vende. En cambio, la empresa comercial solo compra el producto y el mismo producto lo vende. No le cambia.
Y la empresa de servicios produce y vende el servicio. Como ya hemos dicho, como esto es intangible, se produce y se consume al mismo tiempo. Muy bien, entonces, primer criterio, función económica. A ver, segundo criterio, la propiedad. O sea, ¿quién es el dueño, digamos, no? Entonces, según la propiedad, podemos clasificar en 5 tipos. Lo que se llama empresa privada, ¿no? La empresa privada, el propietario obviamente son personas naturales o personas jurídicas. Empresa estatal, o también llamada empresa pública, es cuando el propietario es el Estado. Empresa de propiedad social son aquellas cuyos propietarios pueden ser, ¿no? Como decía acá, propiedad comunal, comunidades campesinas, comunidades nativas. Empresas cooperativas. Claro, hay cooperativas, también cooperativas agrarias, cooperativas de ahorro y crédito, en fin, hay diversos tipos de cooperativas. Pero en estas, los propietarios son los trabajadores, ¿no? Claro, es privado también, pues, ¿no? Pero se dice cooperativa porque es una forma distinta de organización reconocida como tal, ¿no? Como una cooperativa. La empresa de propiedad mixta es que cuando el capital o la propiedad corresponde tanto al Estado en una parte como a los privados en otra parte. Eso sería mixta. ¿Qué les parece esta clasificación según la propiedad? Sí, adelante. Profesor, una pregunta. ¿Podría dar un ejemplo de empresa de propiedad mixta? Propiedad mixta. Podemos decir aquellas empresas en las que el Estado peruano tiene acciones, pues, ¿no? Incluso en la empresa telefónica entiendo que el Estado peruano es accionista, ¿no? Es minoritario, pero es accionista. ¿Qué otra empresa podríamos mencionar? Hay pocas en realidad, ¿ya? Hay pocas en las que el Estado es accionista, debido claro, al cambio de constitución de 1993, prácticamente pues prohíbe al Estado de participar en la economía como empresario, ¿no? Y a raíz de eso se privatizó todas las empresas estatales. Y muchos dicen que se regaló. Bueno, la realidad es esa, ¿no? Hay pocas, pero sí hay, ¿ya? Empresa de propiedad mixta. Pero vamos a buscar en la red, quizá nos ayuda. Busquemos empresas mixtas en el Perú. Empresa mixta, bueno, acá no parece. Ya lo están entendiendo de otro modo. Vamos a poner empresas con accionariado del Estado.
Empresas del Estado de accionariado único. A ver, acá dice empresa del Estado. No logro ver acá. Parece que este es un documento antiguo. Claro, estas empresas han sido vendidas, pues, ¿no? Ahora ya quedan pocos. ¿Dónde está? En cambio, las empresas públicas, por ejemplo, la empresa pública es Petroperú, ¿no? Petroperú es una empresa del Estado. Esto de la empresa del agua, ¿cómo se llama? Sedapal, en Lima, ¿no? Sedapal en Lima es empresa del Estado. Y las empresas de agua en cada ciudad o región también. Si bien corresponde a los municipios, pero sí son parte del Estado, ¿no? Empresa del Estado. Uy, también me bajó, ¿de cuándo es? De 2004, ya. Y justo hay lo que llaman FONAFE. Este FONAFE es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. ¿Ve? Esto existe hasta ahora. A ver, busquemos por FONAFE. FONAFE. Ya, acá está. FONAFE. Acá dice, somos 35 empresas públicas. Ah, claro, este es solo para... A ver, ¿dónde está la lista de empresas? Adimelsa, creado en 1994, empresa dedicada a la administración de bienes e infraestructura eléctrica rural construida por el Estado. Las operaciones contribuyen al desarrollo sostenible del país porque son realizadas en lugares donde no existe otro operador de servicio o de generación, distribución eléctrica. Ahí tenemos, acá hay otro, ¿no? EGASA. EGASA, constituido también en 94. También es de electricidad. EGEMSA. EGEMSA también de electricidad en Machu Picchu. EGESUR también es de electricidad, Electrooriente, Electropuno, todos estos son de electricidad prácticamente. Estos son eléctricas, claro, eléctricas. Todo de electricidad, hay de finanzas, Agrobanco, Banco de la Nación, COFIDE, Fondo Mi Vivienda. En hidrocarburos está Petroperú y activos mineros. En saneamiento está Sedapal. Infraestructura Corpac, ENAPO y Serpos. Serpos sigue siendo estatal porque dijeron que se había vendido. También acá está en el periódico, ¿no? El peruano, ENACO de la coca, FAME. ¿Qué sé que es FAME? A ver, FAME es una empresa estatal cuyo objetivo es fabricar armas y municiones. Empresas en liquidación. Banco de vivienda, banco de materiales, empresa de edificaciones.
Bueno, ahí está. FENAFE es lo que administra todas las empresas del Estado, pero las empresas estatales, ¿no? Aunque la pregunta del joven era por la empresa mixta, o sea, si hay alguna empresa en la que el Estado peruano es socio. Para absolver tu duda vamos a entrar a la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿ya? Entramos a la Superintendencia de Mercado de Valores y vamos a ir a los emisores y vamos a información financiera, y acá vamos a buscar, busquemos, no sé si está con Telefónica del Perú, y acá hay Telefónica del Perú y Telefónica. Entremos a Telefónica. Vamos a buscar estado financiero anual del 2021, ¿ya? Anual 2021, buscar. Acá está el teléfono. A ver, quiero ver qué dice carta de información, estados financieros y dictamen. Estados financieros y dictamen, archivo y estados financieros. Estos son sus estados financieros, pero no estoy buscando eso, estoy buscando las notas. Esto tampoco está en las notas. A ver. Carta informando, presentación de la información. Acá está la auditado. Entonces acá hay la nota 1, a ver, vamos a ver. La nota 1 normalmente indica, pues, quiénes son los accionistas, ¿ya? Acá dice, Telefónica del Perú, en adelante la compañía constituida en Perú es una empresa de telecomunicaciones subsidiaria de Telefónica Hispanoamericana S.A., domiciliada en España, denominada Latin America Cellular Holding BV, y pertenece al grupo de Telefónica España, que brinda en todo el Perú, entre otros servicios de telefonía móvil, internet, transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá no dice los accionistas, parece que vamos a buscar notas tiene que haber una nota de partes relacionadas. Segmento de traducción, efectivamente son políticas contables, inventarios, propiedad, plusvalía, deterioro, inversiones subsidiarias. Costo de financiamiento, beneficios, provisiones, impuestos, subvenciones, capital. Los accionistas comunes. Arrendamientos. No dice, ¿no? Precio de mercado. Bueno, no dice acá. Pero acá están los estados financieros. A ver, busquemos empresa. Actualmente preguntemos, ¿ya?
Estado peruano es accionista de Telefónica. Vamos a poner así. Pues encontramos algo. Listado de accionistas de Telefónica. A ver si aparece. Accionistas con acciones por recabar dividendos. Tendría que estar con el nombre de República del Perú, ¿no? A ver. No existe coincidencia. Con Estado peruano. Tampoco. No está. Bueno, al menos en los inicios el Estado era accionista de Telefónica, también de las empresas eléctricas que se privatizaron. Y no sé si en el tiempo ya se han deshecho las acciones. Esto quedaría como para averiguar, ¿no? Pero ahí está. Si es que hay alguna empresa en la que el Estado tiene acciones, calificaría acá como propiedad mixta. En cambio, si tiene todas las acciones, sería empresa pública. Ok. Continuamos, jóvenes. 7 y 10. Vamos a llamar lista primero, ¿ya? ¿Estoy compartiendo pantalla? No. Sí, profesor. Profesor, sí está compartiendo. Ya vamos a llamar lista. Atención a la lista. Clasificación de empresas. A ver, José Aragón. Joel Caguana. Presente, profesor. Buenas noches. Maricielo Colque. Profesor. Presente, profesor, buenas noches. Renzo Chumbe. Buenas noches, profesor. Presente. Carla Corbeta. Sandy Curi. Davide Damián. Buenas noches, profesor presidente. César Hernao. Presente, profesor. Buenas noches. Luis Fernández. Presente, profesor, buenas noches. Ángela García. Presente, profesor. Buenas noches. Piero Gutiérrez. Diego Jaime. Buenas noches, profesor presente. Silvia Mamani. Dina Mamani. Presente, profesor. Edwin Martínez. Buenas noches, presente, profesor. Estefano Matos. Buenas noches, profesor presente. Luisa Mercado. Presente, profesor. Disculpe, el compañero Giuseppe sí está. Solamente que tiene inconvenientes con el micro. Para que pongan en el chat.
Ana Montenegro. Presente, profesor. Buenas noches. Francisco Morales. Presente, profesor. Sergio Olave. Presente, profesor. Buenas noches. Melissa Ortega. Presente, profesor. Buenas noches. José Ortiz. Presente, profesor. Buenas noches. Carlos Pachas. Buenas noches, profesor. Presente. Jessica Quispe. Presente, profesor. Buenas noches. Bruno Ramos. Presente, profesor. Buenas noches. Isaac Ríos. Presente, profesor. Buenas noches. Steve Robles. Presente, profesor. Buenas noches. Carola Salas. Buenas noches, profesor. Presente. Evelyn Salvador. Profesora, disculpe, profesor, sí está presente, solamente que tiene inconvenientes con la conexión. Evelyn. Sí. Ángel Sánchez. Presente, profesor. Buenas noches. Terry Tinoco. Presente, profesor. Buenas noches. Claudia Valverde. Presente, profesor. Buenas noches. Lita Villanueva. Presente, profesor. Buenas noches. Carlos Villarroel. Presente. Buenas noches. Alessandro Bisuña. Presente, profesor. Buenas noches. Marco Illescas. Presente, profesor. Buenas noches. Leonid Zavala. Buenas noches, profesor. Presente. Profesor, disculpe. Profesor, disculpe, Gutiérrez presente, profesor, disculpe. Gutiérrez presente, profesor, disculpe. ¿Yusef? Sí, profesor, el alumno Gutiérrez, profesor, sí. Sí, profesor. Gutiérrez, profesor. Sí, profesor. José Manuel Aragón. Sí, profesor, de igual manera presente. Parece que no se me escuchó. Disculpe, profesor, la compañera Sandy Curi menciona que está hospitalizada, por eso que no pudo asistir. Ya pues falta, que no ha asistido. Sí, pero como está hospitalizada, tal vez tenga alguna justificante. Sergio. Carla puso en el chat. ¿De quién me hablas? Le menciono de Sandy Curi. Sí, de ella, Curi. Está por el inicio. De ella. Ya, por el momento lo consideramos, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Listo, ya está. Bueno, vamos a avanzar. Necesito terminar esto hoy día. Fíjense acá, dice, tercer criterio, ya por el tamaño. Según el tamaño, la empresa se clasifica en microempresa. Micro es como pequeñito, chiquitito, ¿no? Claro, acá aparece la palabra pequeña. O sea, micro es aún más, como se diría, más chico que la pequeña, pues. Luego la mediana y la gran empresa. Para poder diferenciarlo, básicamente está en función a las ventas, ¿ya? Sin embargo, acá hemos puesto, de acuerdo a la ley, en el tiempo, hasta el 2008 se clasificaba con base en dos criterios: número de trabajadores y ventas. Hasta el 2013 también, pero había cambiado algunos valores, ¿no? Y ahora desde el 2013 en adelante, el parámetro solo son las ventas. Y nos dice hasta 150 UIT es microempresa. Ventas hasta 150 UIT.
Pequeña, mayor a 150 hasta 1700. Mediana, podemos decir de 1700 a 2300. Y todo lo demás, o sea, si su venta es mayor a 2300, ya sería gran empresa. Ya, eso es. 4. Según el alcance territorial. O sea, según el mercado que abarca, ¿no? Pues una empresa local, pues puede vender solo en una ciudad o una provincia, entonces le llamaremos local. Y el regional sería ya en varias provincias. Nacional, cuando opera en varios departamentos, ¿no? Una empresa nacional. Y multinacional o transnacional, le llamaremos cuando opera en 2 o más países. ¿Ya? Eso visto, claro, desde la perspectiva, si se quiere, de donde nos ubicamos, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, nos domiciliamos en una ciudad. Entonces, una empresa que opera solo en esa localidad, en esa ciudad o en esa provincia, le llamaremos empresa local. Ahora, si opera, por ejemplo, en 2 regiones, hablemos que opera en Lima y opera en Ancash, o quizá opera en Lima, en Ancash y Loreto, o en Lima, Ayacucho y Cusco, ya sería regional, ¿no? No, sería nacional. Regional es cuando opera en varias provincias. Por ejemplo, en Lima, pues está Lima Metropolitana y quizá provincia Chancay, por decir. Entonces ya son varias provincias. Ahí sería regional. O sea, su ámbito de alcance es una región. Nacional, cuando ya opera en más de una región. Multinacional, cuando ya sale del país, ¿no? Opera a nivel de Perú y también en otro país. Criterio 5, por la actividad económica. La actividad económica, también llamado giro de negocio, o como los abogados lo llaman, objeto social, ¿no? Objeto social, giro de negocio, actividad económica. Ahí ya, pues, por ejemplo, las empresas mineras, petroleras, gasíferas, explotan recursos naturales que se encuentran en el subsuelo. Las empresas pesqueras, cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda especie marina de agua dulce, incluido la acuacultura y captura y extracción. Empresas agropecuarias, actividad de siembra, cultivo, cosecha, la cría, engorde de ganado, ave de corral, etc. Intermediación financiera, estos son los bancos, ¿no? Captan dinero público para dar préstamos. Las empresas de seguros convierten los riesgos individuales en riesgos colectivos. Las industrias o manufactureras transforman materias primas en productos terminados. Las empresas de transporte movilizan físicamente los bienes y las personas de un lugar a otro. Restaurantes, preparar alimentos para la venta, ¿no? La palabra restaurante viene de restaurar, ¿no? O sea, como que recuperar energías, ¿no? Entonces algunos dicen, en vez de ir a almorzar, voy a restaurarme, ¿no? Hospedaje, servicio de alojamiento temporal a personas. También hay servicio público como generación, transformación, distribución de energía eléctrica, recolección, extracción y tratamiento y distribución de agua potable o de saneamiento. Telecomunicaciones, facilitar la comunicación entre 2 partes a distancia, porque tele es a distancia, ¿no? Comunicación a distancia. Comerciales, compra-venta de mercancías,
como bodegas, bazares, torreterías, farmacias, etc. Pues, si lo vemos desde el punto de vista de la actividad económica, hay una infinidad, ¿ya? Hay una cantidad enorme de giros de negocio. Criterio 6, por número de propietarios. Las empresas que tienen un solo propietario se llama empresa individual, y si tienen más de un propietario será empresa societaria. ¿Se entiende eso claramente, no? Un solo propietario y dos o más propietarios. Criterio 7, por su personería. Empresa con personería natural es aquella que es inherente a la persona física. Esta palabra natural hace mención pues al ser humano como ser natural, ¿no? Que existe. En cambio, la empresa con personalidad jurídica carece pues de existencia física, sino que existe porque la ley lo reconoce así, ¿no? Es toda aquella empresa que la ley le reconoce derechos y puede contraer obligaciones civiles y es apta para ser representada judicial y extrajudicialmente. Claro, la persona jurídica existe por ley, pero físicamente no existe. Por lo tanto, requiere que lo represente una persona física, que se le llama representante legal, que es el gerente. Por ejemplo, nuestra universidad es si bien no es una empresa, pero es una entidad con personalidad jurídica. O sea, existe por ley, pero físicamente no existe. ¿Quién lo representa? La rectora actualmente, ¿no? Es el que lo representa. Criterio 8. Desde el punto de vista legal. Claro, acá podría haber discrepancia, ¿no? Si un abogado lo ve, va a decir, estás equivocado, porque desde el punto de vista legal las empresas son todas las sociedades y la IRL, ¿no? No sé si ponerle desde el punto de vista formal, pero igual, ¿no? Ya, pero no importa cómo lo clasifiquemos acá, pero podemos entender que hay dos grupos de empresas. Empresa informal y empresa formal. Porque la empresa, hemos dicho que es una unidad económica dinámica que realiza una actividad económica. Entonces, hay actividades económicas que se hacen de manera informal. Por ejemplo, producen y venden, o compran y venden, o prestan servicios, ¿no? Entonces, informal quiere decir que operan sin cumplir con las disposiciones legales. O sea, no dan comprobante de pago, no pagan impuestos, no han sacado licencia, pero sí operan, este es informal. En cambio, la empresa formal sí opera dentro del marco legal, ¿no? Ha sacado su RUC en la SUNAT, emite comprobante de pago, saca permiso municipal y también paga impuestos, ¿no? Está claro, ahí. Bueno, acá, ¿cuál es la ventaja de formalizarse, no? La ventaja es que tú puedes participar como proveedor en licitaciones, tienes facilidad para acceder a crédito formal, o sea, puedes ir al banco a soltar préstamos. La responsabilidad del dueño se limita al capital de la empresa. Puedes realizar negocios con otras empresas porque das factura, todo eso. Además, tus trabajadores puedes ponerlo en planillas y cumplir con la legislación laboral. También puedes contar con información contable. Como ya eres formal, tienes que llevar contabilidad. Puedes hacer crecer a la empresa y también aporta al desarrollo del país a través de tributos, a través de creación de empleos formales. Criterio 9. De acuerdo a su rol en el mercado. Ya.
Podemos decir que hay empresas líderes, ¿no? Aquellos que tienen mayor participación del mercado. Las empresas seguidoras del líder, los que tienen importante participación del mercado. Y llamémosles sobrevivientes, o no sé qué nombre le pondrían ustedes, ¿no? Hay que acuñar un nombre para nombrar al resto, pues. O sea, es como que hay pequeñitos por ahí, ¿no? Lo que llamamos microempresas, ¿no? Pequeñas empresas, ¿no? Entonces tienen mínima participación. 10, este es el último criterio, según su participación en los canales de distribución, en la que habrá una empresa que es productor, luego los distribuidores, que son mayoristas, y los detallistas son minoristas. Y esto recién llega al consumidor. Está claro eso, ¿no? Ejemplo de clasificación. Acá tenemos una cantidad de empresas, por ejemplo, Telefónica, veamos. Con criterio 1, que es una empresa de servicios. Pusimos acá propiedad mixta, ¿no? Asumiendo que el Estado peruano era era accionista, como inicialmente sí era, no sé si ahora. Ahora, criterio 3, por el tamaño es una gran empresa, por el ámbito geográfico es multinacional, por el giro de negocios se dedica a telecomunicaciones, por el número de propietarios sería societaria, por su personería es persona jurídica, por su legalidad es formal, por su participación en el mercado es líder y por su participación en canales de distribución es productor. Es decir, acá hemos tomado una serie de empresas que operan en nuestro país y hemos ensayado, ¿no? A manera de ejemplo, de utilizar los 10 criterios para clasificar, ¿no? Por ejemplo, en Santa Mina, que es industrial, es privada, es grande, es una empresa local, porque solo opera pues en el lugar donde extraen los minerales, ¿no? Su giro es minería, es societaria, es persona jurídica, es formal y por su participación en los canales de distribución es productor. Bien, voy a pedir a un voluntario que lea esta diapositiva. La pregunta y la respuesta, ¿ya? Adelante. ¿Qué es una empresa? Una unidad económica dinámica que moviliza un patrimonio con los recursos humanos en busca de beneficios. ¿Cuál es la diferencia entre bienes físicos y servicios? Los servicios son intangibles, heterogéneos, simultánea producción, distribución y consumo. Los bienes físicos son tangibles, homogéneos, separada producción, distribución y consumo. ¿Cuáles son los fines de la empresa? Rendimiento sobre la inversión, satisfacer necesidades sociales. ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta antes de constituir una empresa? Estudio de mercado, financiamiento y responsabilidad social empresarial. ¿Cuáles son las formas de iniciar una empresa? Nueva, con un giro conocido. Traspaso, nueva, con un invento novedoso. Concesión y franquicia. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de empresas? Función económica, propiedad, tamaño, alcance, giro, número de propietarios, personería, legalidad, rol en mercado y canales comercialización. Canales de comercialización. Canales de comercialización. Ok, gracias. Esto es el resumen de toda esta parte, estimados estudiantes. Espero que se haya entendido. Por hoy eso es todo. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches, profesor. Gracias por todo. Buenas noches, profesor. Bueno, profesor, muchas gracias.